Bueno, buenas tardes a todos. Hoy de nuevo me toca presentar a las disertantes del seminario de la formación del analista. Este día y el siguiente viernes les toca a María Eugenia Monarriz y Estela Maris Perandones, que van a tratar las especies del objeto, el objeto escópico. Primero las voy a presentar. María Eugenia Monarriz es psicoanalista, directora del posgrado en psicoanálisis de la Meguino, profesional de la institución, supervisora y exdocente del Centro 2. Partícipe en el Seminario Central y actual invitada de la casa desde hace ya varios años. Estela Maris Perandones es profesional del Centro Ameguino, supervisa a concurrentes y becarios. También es docente del posgrado en el Ameguino y dicta seminarios en el Centro 2. También cuenta con publicaciones en distintas revistas especializadas. Ahora sí, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto volverlos a encontrar y algunos que ya los he visto en otras oportunidades, pero es un gusto volver a estar en este espacio donde, bueno, la verdad es que agradecemos a Alicia Perego y a Patricia Jambra, como a Estela Maris Julián, que es quien organiza este seminario. Y bueno, hoy voy a trabajar yo, la próxima va a trabajar Maru Monarriz, ya fuimos presentadas, y bueno, la idea es que vayamos, digamos, entrando en tema con las especies del objeto A y en este caso el objeto escópico. Hoy vamos a trabajar en estas dos clases sobre el objeto escópico. Doy por hecho que ya trabajaron cómo se constituye el objeto, así que voy a hacer una apretada síntesis como para poder introducirnos al tema específico. Bueno, en primer lugar sabemos que el sujeto se constituye en el campo del otro, el campo de los significantes, un campo que preexiste al sujeto y lo determina, y el sujeto en ese campo se constituye como sujeto dividido. ¿Por qué? Porque es un encuentro entre el cuerpo y el significante. Y en ese encuentro lo que se produce es un sujeto dividido, sujeto porque queda sujetado al significante, y dividido porque hay algo de él que forma parte del campo del otro, es decir, del significante, del lenguaje, y hay parte de él que queda por fuera del otro. ¿Cuál es esa parte que queda por fuera del otro? Es el resto de esa operación. Es decir, de esa operación del encuentro del cuerpo con el lenguaje, obtenemos un sujeto dividido y un resto de esa operación. ¿Qué es ese resto? Lacan lo dice en el seminario 11, por eso lo tomé porque... No, perdón, lo dice en el seminario 10. Dice, en el cuerpo hay siempre, debido a este compromiso del sujeto con el significante, algo separado, algo sacrificado, algo inerte, que es la libra de carne. Es lo que queda, decía Lacan en otros lugares, en la reja del arado significante. Quiere decir, el significante opera sobre el cuerpo, produce vaciamiento de goce al operar sobre el cuerpo, por eso Lacan dice que el cuerpo es desierto de goce, queda desierto en el sentido de que es mortificado por el significante, pero también es sede de goce porque hay algo del cuerpo vivo del sujeto que no queda subsumido en el significante, que queda por fuera del significante o del campo del otro, y es el lugar donde el sujeto va a poder desear y gozar, gracias a eso. El cuerpo entonces ahí también es sede de goce. Entonces, a esa libra de carne, Lacan la va a llamar objeto A. A ese resto que queda perdido en el campo del significante, objeto perdido en el campo del otro. Este objeto, en tanto está perdido, va a funcionar como causa de deseo. Pero en tanto se presentifique, va a funcionar como objeto de angustia. Es decir, funciona como causa de deseo y como motor del deseo justamente porque
en la medida en que está ausentificado, en que opera como perdido en el campo significante. Pero en tanto ese objeto se presentifica de alguna forma, lo que produce es angustia. Recordarán que en el seminario 10, que lo trabajaron el año pasado, y si no, no importa, la angustia no es sin objeto, ¿no? Es decir, que hay una presentificación de ese objeto perdido para el significante que al presentificarse genera angustia. Efecto de siniestro, efecto de extrañeza. Bien, en el seminario 11, entonces ya entramos ahí, Lacan plantea que el objeto escópico en el campo de lo visible es la mirada. La mirada es el objeto A en el campo de lo visible. Y va a plantear que como resultado de la división subjetiva se produce un corte, una disyunción entre el ojo y la mirada. Y a esa disyunción Lacan la va a llamar esquicia. Esquicia del ojo y la mirada. La esquicia del ojo implica la exterioridad de la mirada respecto del ojo. La visión va a estar ligada al ojo, la mirada al orificio palpebral, es decir, al agujero, al vacío. La mirada, entonces dijimos, es la parte del no visible del campo de la visión. Por esa razón, Lacan va a decir, donde miro, no veo, y donde veo, no miro. No, para la mirada no es necesario el órgano ojo. Los ciegos no ven, pero miran. Borges tiene un ensayo sobre la ceguera donde escribe justamente que para él la ceguera no fue una desdicha, sino que le dio la oportunidad de aprender y escribir y de leer, de que le lean, mejor dicho, temas que tenía pendientes, que había dejado. Él dice que ahí escribió un libro también que se llama El elogio a la sombra, también, ¿no? Que es un elogio a la ceguera. Bueno, entonces todo esto para decir que no hace falta el ojo para mirar. Mirada y visión, entonces, no van una sin la otra, pero son excluyentes. Son excluyentes. Entonces, la imagen es del campo de la representación. La visión es una acción voluntaria que organiza el yo y que en realidad es una acción voluntaria del yo que organiza la percepción como una gestalt, ¿no? Con una buena forma, con una imagen armónica. Disculpame, Estela, pero alguien hizo un comentario en el chat en donde dice que para Borges la ceguera era un don. Efectivamente, así es. Ay, espérate. Ahora no sé cómo salir de acá. Bueno, sí, eso es lo que dice, que era un don. La verdad que le dio una vuelta bárbara, ¿no? A su ceguera, él sabía que se iba a quedar ciego, porque era un problema hereditario que tenía también su abuelo y su padre, pero bueno, le ha sacado el jugo a la visión y a la mirada, sin lugar a dudas, ¿no? Con tantos años de lectura. Bueno, entonces decíamos que la visión es una acción voluntaria del yo que organiza la percepción como una gestalt con una imagen armónica, ¿no? El órgano de la percepción es el ojo. Sin embargo, uno tiene la ilusión de ver afuera. Dice Lacan, en el fondo de mi ojo veo el cuadro, en el fondo de mi ojo se pinta el cuadro. El cuadro está en mi ojo. Sin embargo, creo que veo afuera. Como que la percepción no estuviera en mí, sino que estuvieran los objetos externos. Sin embargo, ver afuera es una ilusión. La mirada se construye,
la imagen, perdón, que veo se construye en el ojo. Por eso Lacan dice que el dominio de la visión es fundamentalmente imaginario. Tiene mucho que ver con la ilusión. Es una ilusión incluso la percepción, ¿no? Los objetos del mundo, dice Lacan, se le presentan al sujeto como cuadros para ser vistos y ser observados. Somos seres, por otro lado, por un lado, los objetos del mundo se nos presentan como cuadros para ser vistos. Pero también dice, somos seres mirados en el espectáculo del mundo. En el espectáculo del mundo, dice Lacan, somos mirados desde múltiples puntos, desde todos los puntos, pero solo vemos desde un punto. Quiere decir que el ojo tiene que ver con el punto de vista, con la perspectiva, con la posición desde donde se enfoca la visión hacia los objetos. Es decir, la visión tiene que ver con lo que va desde el objeto a la realidad, al mundo de los objetos, si quieren. Entonces, no obstante, lo visible está atravesado por el campo del lenguaje. Por lo tanto, también va a estar determinado por las marcas significantes que van a hacer que el sujeto vea, que vea objetos o que tengan la ilusión de ver y de interpretar ciertas miradas, por ejemplo, de acuerdo a sus marcas significantes. Ahora vamos a poner ejemplos de esto, pero sí quiero decir que el sujeto también está sujeto a esa red significante que lo mira. Entonces, si el mundo se puede ver, la mirada inscribe un fuera del mundo. En el seminario 13 lo llama un fuera mundo. La mirada es un fuera mundo. Es la mirada lo que se pierde en la visión, dijimos, y también es inaccesible en la imagen. Podemos buscarla en la imagen en cualquier cuadro. Más miramos, menos vemos. La mirada no aparece. Si aparece, nos angustiaría. Voy adelantando, pero bueno. Entonces, la mirada es aquello que falta en la imagen. Falta en la visión y falta en la imagen. Y como objeto faltante constituye el campo escópico, dice Lacan, perdón. Y tenía acá una llamada de otro autor. Entonces, decía, funda el campo escópico y a la vez está en falta respecto de la visión y por lo tanto la causa. Es causa de la visión y es fundante del mundo escópico, del campo escópico, ¿no? Ahora bien, lo que media entre la mirada y el cuadro, lo que está entre los dos, que opera no por ser atravesable, sino porque es opaca, es la pantalla. Entre el cuadro y la mirada opera la pantalla. O sea, la mirada es el orden de lo real. ¿No es cierto? Voy a adelantar esto, si no, no se va a entender. Por eso Lacan dice, se pierde, por suerte, no está presente cuando vemos las imágenes, cuando nos fascinamos con un cuadro, cuando vemos algo que nos gusta. Entonces, y aún cuando vemos algo que no nos gusta, pero que no nos angustia. Entonces, si la mirada aparece, produce angustia, extrañeza, Heimlich. Entonces, esta pantalla es lo que le hace freno a la mirada, vela la mirada. Entonces, y lo que va a funcionar como pantalla es el ojo. Lacan dice, el ojo es pantalla. Y la mirada es lo que está más allá de la pantalla.
Entonces, esa relación del sujeto al mundo está mediada por la pantalla. Dice Lacan, ese cuadro que es la realidad. La realidad es un cuadro. Yo no quisiera entrar mucho en esto, pero solo recordarles algo del seminario 10, ¿no? De cómo se constituye la escena del mundo, cómo se constituye la realidad, ¿no? No vivimos en el mundo está perdido, el mundo real está perdido. Nosotros vivimos en la escena del mundo que está constituido por las coordenadas simbólico-imaginarias. Entonces, la realidad tiene que ver con esa escena del mundo recortada y que nos funciona como pantalla del mundo real que está perdido. Bueno, si no entienden, me van avisando, si no, avanzamos. Entonces, la relación del sujeto al mundo, lo dije, está mediada por la pantalla, y aquello que aparece en la pantalla no es real, es una imagen de lo real. La realidad, insisto, es fantasmática. Entonces voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles cómo el arte se ha ocupado. No sé si lo ven. Sí, se ve perfecto. Bueno, acá dice, esto no es una pipa. Es un cuadro de Magritte, que probablemente lo hayan visto, lo conozcan. Y es interesante, porque Magritte ha trabajado mucho sobre la función de la ilusión. Él dice que las imágenes traicionan. Entonces, pinta la ilusión, dice él, ¿no? Entonces, fíjense acá, esta no es una pipa, nos recuerda justamente lo que acabamos de decir, que, estoy tratando de volver, ahí estoy. No me lo deja poner grande. A ver. Bueno, no sé qué pasa que no puedo volver a la imagen. Bueno, sigo por acá. Me quedó la imagen chiquita. Su función de compartir las pantallas están... ahora apareció. Bien, entonces, esto no es una pipa, es una forma de decir que lo que vemos en la pantalla no es un objeto real, sino que es una imagen de lo real. Ahora bien, la mirada también guarda una relación con el lugar del otro. Y Lacan pone un ejemplo en el seminario 10, que es bien interesante. Alguien está mirando por el ojo de la mirilla hacia una habitación y es descubierto por otro, ¿no? Entonces, alguien que, digamos, que lo sorprende y que lo avergüenza inmediatamente, ¿no? Esa mirada que él encuentra no es, dice Lacan, de ningún modo una mirada vista, sino la mirada imaginada por mí en el campo del otro. O sea, yo les decía recién cómo la visión está atravesada por el campo del lenguaje y por las marcas significantes del sujeto. Por lo tanto, vieron que hay gente que dice, a mí cuando me miraba mi papá, ya no hacía falta ninguna palabra. No, para mí eso era suficiente de que quería decir, basta, era un límite. Cuando me miraba de determinada forma, ¿no? O sea, los sujetos, todos traducimos las miradas. Y las traducimos de acuerdo a nuestra propia red, de acuerdo a nuestro propio imaginario. Entonces, no siempre cuando vemos esa mirada del otro, dice Lacan, eso lo que la vergüenza da cuenta de que hay un deseo ahí. La vergüenza es lo que desnuda el deseo. Entonces, la visión pinta la realidad como un cuadro y ese cuadro está determinado, como dije, por las marcas del sujeto. Ahora bien,
en relación a esto, una paciente que se sonrojaba, que por muchos años ella, la verdad que es cierto, se ponía roja cada vez que se, digamos, se exponía de alguna manera ante la mirada del otro, o tenía que hablar en público, pero también en las sesiones, le ocurría a menudo, decía que ella sentía que el otro podía ver lo que ella pensaba, no era psicótica, ¿eh? Que se imaginaba que el otro veía lo que ella pensaba o las intenciones que ella tenía. De alguna manera podemos decir que el otro podía ver su deseo. Y eso la anonadaba, ese es el estado del que hablan acá respecto a cómo queda uno ante la mirada del otro cuando no puede descifrarla. Entonces, la anonadaba y se ponía roja. Lacan dice que en la vergüenza está el dar a ver, que es la manera en que se nombra el deseo en el campo escópico. El deseo en el campo escópico es un deseo de dar a ver. Y dice, y es importante tener en cuenta la primacía de lo dado a ver sobre lo visto. Es decir, que cuando vemos algo, es más importante lo que se nos da a ver de acuerdo a nuestro propio imaginario que lo que realmente se nos presenta como imagen. ¿Ven cómo está interferido el campo de la imagen por el campo de la visión, digamos, por lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurrió es que una paciente que cree que el otro mira lo que ella quiere. Entonces ella es muy cuidadosa en su imagen, siempre se presenta de determinada manera vestida en el trabajo, pero no quiere que la vean de manera informal. No deja que sus compañeros entren a sus redes porque no quieren que vean su vida íntima o su vida familiar. Y entonces resulta que tiene un inconveniente, que es que la madre tiene un accidente cerebrovascular y queda con problemas, se enteran, toda la gente en la oficina, tal, bueno, y le vienen a preguntar por la madre. Y ella se fastidia porque no quiere que le pregunten, no quiere que el otro sepa más de lo que ella quiere contar, ni tampoco quiere que la vean sufrir. O sea, ella siempre quiere dar una imagen apolínea, armónica, tal cual su ideal se lo plantea, se lo propone. Entonces, yo me pregunto, ahí dice, ella me dice una frase que es muy interesante, que la noté, cuando se mete mucho, me dan ganas de decirles, ¿qué mirás? Bueno, ¿qué es lo que se le presenta a ella en la mirada del otro? ¿Qué podría ver el otro? Bueno, la mirada, como les decía, está en relación al deseo. Y les decía que en el campo escópico se presenta como un dar a ver. Lacan dice, si la forma que les doy del deseo, en tanto que inconsciente, es que el deseo del hombre es el deseo del otro, diré que acá, en el mundo escópico, en el campo escópico, se trata de una especie de deseo al otro, en cuyo extremo está en dar a ver. Es una torsión que hace respecto del deseo en este campo, en donde va a plantearlo como dar a ver. Y a veces uno da a ver sin saberlo, es decir, esta paciente que cree que ella domina lo que el otro puede ver, bueno, es una ilusión también. Ella se la cree, ¿no? Y sufre por eso, hace síntomas. Bueno, entonces, Lacan va a decir que entre el ojo y la mirada, en la dialéctica que se produce entre ambos, lo que opera es el señuelo. Dice, cuando en el amor te mando una mirada, siempre encuentro algo insatisfactorio. Es decir, nunca el otro me mira desde donde yo lo veo. Lo que miro nunca tampoco es lo que quiero ver. En general, la relación de la mirada con lo que se quiere ver es una relación de señuelo.
Pero lo que quiero enfatizar es la insatisfacción que allí se produce. O sea, nunca es lo que queremos ver. ¿No? ¿Cuántas veces un enamorado le dice al otro, bueno, ¿qué ves en mí? ¿Qué te gusta? ¿No? O se lo pregunta sin explicitarlo, pero está. Entonces, generalmente Lacan dice, el sujeto se presenta como lo que no es, y lo que se da a ver no es lo que se quiere ver. Por eso, el ojo a veces puede funcionar como el objeto A, es decir, a nivel de la falta. En realidad, a nivel de la falta funciona como menofil. La castración en el campo imaginario, digamos, opera como menofil. La denominamos menofil. Es decir, hay algo en falta en esa imagen que el otro me da. O que el otro me mira, o cuando el otro me mira. Bien. Les quería decir algo y se me fue. Bueno. Entonces, pero sí recalcaba la insatisfacción. Hay algo que decía un viejo maestro nuestro, digo nuestro porque Maru le estudiamos con él juntas hace muchos años, que decía, en general cuando uno habla de sí mismo, nunca habla de sí mismo, sino que pinta cuadros. Pinta cuadros de cómo uno quiere que lo vean. O sea, la mirada está muy pendiente, muy ligada al ideal del yo, ¿no? Y al yo ideal, por lo tanto. Pero muy ligada al ideal, digamos, ¿no? Lo que uno quiere mostrar. Uno se arregla de determinada manera, se pinta de determinada manera, engama los colores, ¿no? De determinada forma, o rompe con todo eso y entonces, pero siempre está sujeto a algún tipo de idea. Bueno, Lacan dice, el mundo es omnivoyeur, mira, pero no es exhibicionista. No es exhibicionista, no provoca nuestra mirada. Cuando la provoca, produce extrañeza. Porque cuando provoca la mirada es porque el mundo nos mira. Y el mundo nos mira todo el tiempo, pero nosotros no nos damos cuenta. Cuando esa mirada emerge, produce extrañeza. Por eso Lacan, en el seminario 11, habla del punto tíquico. Tíquico viene de tiqué, ¿no? La tiqué es el encuentro del sujeto con lo real, el encuentro con lo real, ¿no? Que es un encuentro siempre fallido, por suerte, pero Lacan a ese encuentro inexplicable también muchas veces, ¿no? La mayor parte de las veces, porque es azaroso, es contingente, ese encuentro con el otro lo llama tiqué. Y en las funciones, en el campo escópico, en el campo de la visión, el punto tíquico aparece como mancha, la función de la mancha. Cuando las cosas empiezan a mirarnos, el sujeto empezamos a inquietarnos, ¿no? Nos inquietamos. Todo aquello que cumpla con faltar en la imagen puede ejercer esa función. La mancha desgarra lo ilusorio, lo apolíneo, lo armónico, y pone de manifiesto justamente la apariencia. Pone de manifiesto también la ilusión, buena parte. Lacan dice que un caso paradigmático de la mancha son los lunares. Dice, el lunar es algo que cautiva, que nos hace mirarlo. Y uno no puede precisar por qué, no entiende. Pero justamente esa indeterminación es lo que produce el valor erótico del lunar. Y dice que en situaciones ese lunar que no puede dejar de ser observado, produce una experiencia de inversión donde finalmente el sujeto se siente mirado por el lunar. El lunar nos mira. Se siente mirado. Pero que muchas veces uno usa esas metáforas donde ve algo rico, por ejemplo, en una vidriera, ¿no? Y dice, ay, eso me mira, eso me llama, eso me mira. Bueno, uno siente que te atrapa esa mirada, ¿no? Que te mira ese objeto que
sobresale entre tantos, entre otros. Es la mira del deseo, dice Lacan en realidad, pero se produce una inversión de experiencia y uno se siente mirado por eso. Pero ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Juan Ritmo dice que la cucaracha es como un relámpago negro que atraviesa, ¿no?, un campo por ahí blanco, una sábana blanca, una pared blanca, ¿no?, y de golpe una cucaracha negra y te rompe toda la ilusión, toda la armonía del cuadro. La media corrida, que uno no la puede dejar de mirar, ¿no? Pescaste que alguien tiene una media corrida y la mirada te llama. O el cuadro inclinado, no sé, algunos de los ejemplos que se me ocurren, ¿no? El cuadro inclinado, uno tiende a querer ponerlo derecho, es molesto. ¿Por qué? Porque rompe esa armonía, esa ilusión del cuadro. Bueno, decía entonces que la mirada, de alguna manera siempre está al acecho, siempre está aunque no tengamos conciencia de eso. Y habitualmente está elidida en la mancha, desaparecida en la mancha, escondida detrás de la mancha. O sea, la mancha es un menos fin, es una forma de la castración, digamos, en el campo escópico, en el campo de la visión, en el campo imaginario, que es tolerable. Te mira, te incomoda, lo querés arreglar, pero no es la mirada real. La mirada está más allá de la pantalla, ¿no? Habitualmente escondida tras la mancha, la mirada está más allá de la pantalla, más allá de la apariencia, más allá del fantasma. Cuando decimos pantalla, estamos hablando de la pantalla fantasmática, ¿no? O de la escena fantasmática. Entonces, más allá de la pantalla está lo real. Y la mirada es del campo de lo real. Espero que el lunar peca, mirá qué linda frase que me regalaron acá. El lunar peca, genial, genial. Bueno, ahí está, lo erótico, ¿no? Y hay una vieja canción que decía, ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie que a mí me toca. Bueno, era realmente una escena de seducción. Bueno, para avanzar con la mirada, y esto que nos mira, voy a verla ahora, que no me quiero pasar demasiado, Lacan cuenta una experiencia de cuando él tenía alrededor de 20 años, que va en un barco de pescadores y ven una lata de sardina que flotaba bajo el sol. Entonces alguien le dice, ¿ves la lata? Bueno, ella no te ve. La lata no te ve. Y entonces Lacan le dice, no me ve, pero pese a todo, me mira. Me mira al nivel del punto luminoso donde está lo que me mira. O sea, ese brillo que además le daba la cara, que le molestaba la cara, por otro lado, ya se le hacía presente, no lo podía evitar. Él dice, en el fondo de mi ojo se pinta el cuadro está en mi ojo, pero lo que es la luz es lo que me mira. Después de ahí él pinta el cuadro. La sardina en el medio del mar, la lata de sardina en el medio del mar, se puede imaginar que alguien comió, que lo tiró, qué sé yo. Pero sí, puede armarse toda una escena en torno a esa lata de sardina. Pero esa luz que lo miró, ahí lo incomodó. Entonces, el campo, ya dije esto, por eso dice acá que la mirada es la inserción de lo subjetivo en el campo de lo visible. ¿Por qué? Porque mirar es un acto provocado por esa imagen que me viene del objeto hacia mí, del objeto al sujeto. Así como la vista va del ojo del sujeto a los objetos, aunque sea ilusorio, pero igual hay que ver para poder percibir y captar esa mirada que se termina de construir en el ojo. Mirar es un acto que viene desde la imagen hacia el sujeto. Como si eso lo mirara y eso lo incumbiera, dice, no, es decir, le concierne al sujeto. El sujeto no puede escapar de eso.
se siente concernido y capturado por aquella cosa que se le presenta, por aquello que lo mira. Y el sujeto va a tratar de evitar de cualquier manera que eso lo mire, ¿no? O sea, o poniéndose algo delante de la cara, cuando te da el brillo y te molesta, o te pones unos anteojos de sol, en fin, distintos velos para frenar esa mirada. Hay un ejemplo típico que es cuando alguien se muere en la vía pública, a cualquier lado, en los hospitales también, lo primero que se le hace es cerrarle los ojos, ¿no? Es decir, hay que cerrar para que no nos mire esa mirada ciega, que no nos refleja nada, más que un vacío. Es lo insoportable, ¿no? Bueno, entonces, en la mirada está implicada la pulsión, está implicado el goce, ¿no? El goce de disfrutar de un cuadro, de disfrutar de lo estético, la satisfacción puesta en la mirada, ¿no? Cuadro que nos da una gran satisfacción. Por eso Lacan dice que la mirada es lo que mejor esquiva y evita la castración. ¿Por qué? Porque siempre de alguna manera aparece elidida, tachada, desapercibida. Y lo que se pierde en un cuadro cuando lo vemos, justamente, es lo que no puede verse. Lo que allí se pierde no puede verse. Entonces, por eso Lacan va a decir que la pintura es una forma de engañar al ojo. ¿Por qué? Porque cuando vemos un cuadro, Lacan dice, ese cuadro nos impone de alguna manera de poner la mirada. O sea, el cuadro es un alimento para el ojo. Él dice, si el pintor hablara, dice Lacan, nos diría, ¿quieres ver? Acá tienes. Y nos presenta el cuadro, ¿no? Entonces, dice, esa posición del pintor es una manera de alimentar la voracidad del ojo. Por eso, ahí queda elidida la mirada, queda depuesta, nos llama a mirar, a ver, nos convoca a ver y nos alimenta el ojo. Por eso dice que también, en ese sentido, el cuadro produce una sensación, un efecto pacificador, un efecto apolíneo, de armonía. ¿Por qué? Porque está depuesta la mirada. Les voy a presentar otro cuadro, dos cuadros no, un cuadro. A ver si puedo, para no abundar. ¿Lo ven? Perfecto. Bien, bueno, acá se llama, este es otro cuadro de Magritte, y se llama La lunette d'approche, el telescopio de aproximación. Es un cuadro surrealista que pinta claramente la ilusión también acá, de otra manera. Por un lado, enmarca lo que uno quiere ver, es decir, en los postigos de la ventana se ve un paisaje de cielo nuboso, pero la apertura en esta pequeña apertura entre las hojas, deja ver la negra y vacía realidad de la nada. Ese es lo que está más allá de la pantalla. Nos muestra la pantalla y el vacío que está detrás. Aprovecho y voy a poner otro cuadro que Lacan trabaja este cuadro en un capítulo solamente del seminario 11, que yo no lo voy a tomar porque ya no nos da más tiempo, pero solo para enunciarlo, quizás lo tome Maru. Este cuadro se llama La Anamorfosis. Fíjense, en realidad el cuadro se llama Los Embajadores, perdón, Los Embajadores. Este fenómeno se llama la anamorfosis. Entonces, es un cuadro del Renacimiento de Hans Holbein, que es de 1500. Él supuestamente pintaba los embajadores y todos estos objetos, dice, tienen que ver con la vanidad del poder, la vanidad del clérigo, la vanidad de la política. Pero en el centro del cuadro está esta imagen indescifrable.
solo se la puede ver desde un punto de vista. Si la vemos así, lo que vemos es una imagen deformada. Pero No Pero hay aparece, Estela, no aparece, no está ¿no apareciendo, está el de apareció? Magritte. No, está el de Magritte todavía. Espérate, dejar de compartir y ahora voy de nuevo. Compartir pantalla. A ver ahora. perfecto. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, esta imagen les decía que está en el centro del cuadro y que acá la llama anamorfosis. En realidad, anamorfosis se llama el proceso por el cual es un estiramiento de la perspectiva y tiene que ver con una mirada geométrica de la pintura o de la imagen, que ya, imagínense, en 1500 les estoy hablando, ya en la época del Renacimiento empiezan los pintores a trabajar con la perspectiva. Y lo que trata de demostrar es que depende de dónde miremos, acá en esta imagen deformada podemos ver una calavera. Es decir, que en el centro de todo ese poder, de toda esa gloria, de todo el saber y de todo el clérigo y de toda la fe, está la nada misma. Una calavera que es a lo que vamos a quedar reducidos todos. Pero hay otra trampa más que tiene que ver, ven que hay un cortinado atrás. Bueno, siempre que hay una cortina, uno supone un detrás de la cortina. Siempre que hay una cortina, uno supone que atrás de la cortina hay algo. Bueno. Voy a suspender acá, parar y así podemos charlar un poco porque me parece que es bastante denso todo esto y quizás la mirada del ciego. Claro, ahí leí un chat, alguien que escribió la mirada del ciego. La mirada del ciego es tan insoportable como la mirada del muerto también, porque es opaca, no nos refleja. ¿No? Es decir, y esto es lo que tienen las pantallas a diferencia de los espejos. Los espejos nos devuelven un reflejo, la pantalla no. Y además, la pantalla, sin embargo, nosotros sobre la pantalla podemos proyectar una imagen. Pero sobre una mirada ciega no podemos proyectar nada más. Eso nos inquieta y lo que nos hace presente es esa mirada que uno trata de no querer ver, de no encontrársela. ¿No? Es el encuentro con lo tiki, con el encuentro con la tiqué. Para Borges, todos los espejos eran ominosos. Bueno, Borges trabajó muchísimo con los espejos y con esta ilusión, ¿no? Bueno, y ni hablar en el Aleph, la posibilidad de ver todo y el centro, digamos, del universo reflejado, ¿no? Sí, ha trabajado muchísimo. ¿Por qué no es una pantalla? Porque no es una pantalla. No es una pantalla. Los espejos no son una pantalla porque nos reflejan nuestra propia imagen. No sé si es una pregunta o es una aseveración, pero si es una aseveración estoy de acuerdo y si no, tiene que ver con esto. Hola. No, Hola. porque Borges justamente decía que los espejos eran como la eh, fornicación. Decía que era esta cuestión de reproducir. El espejo reproduce, efectivamente, es como la fornicación, es interesante. Claro. Lo que pasa es que nosotros ya lo tenemos tan velado a eso, le hemos puesto una pantalla que nos parece algo, no sé cómo llamarlo, no ominoso, pero sí lo es, digamos. Uno saca esa pantalla y dice, ¿qué es esto, no? Esta capacidad de reproducirse. Qué interesante. Vos sabés que en los párpados de Buda, que es una clase del seminario 10, Lacan habla de la reproducción de la imagen a través de infinidad de espejos, ¿no? Y lo contrapone, es decir, cómo la imagen puede reproducirse y lo contrapone a ese punto ciego o a esa opacidad que la pantalla nos refleja, ¿no? El espejo tiene múltiples posibilidades de reproducción. Bueno, que es algo parecido con la ilusión del embajador, del cuadro de los embajadores. ¿Saben lo que decía en algunos pintores, o no sé si el mismo Holbein,
era que si uno ponía una cuchara delante de la figura de la anamorfosis, ¿no? Esa figura deformada, ahí se veía la calavera, es decir, con un espejo cóncavo, digamos, para decirlo, pero que también tiene que ver, ¿no? Cómo la ilusión del espejo nos permite encontrar una imagen reconocible, mientras que la que nos presenta el cuadro ahí nos hace función de mancha, es decir, es un obstáculo, rompe la armonía del cuadro, ¿no? ¿Qué tenía que ver eso con todo lo demás? Bueno, era una manera de expresar una idea interesante, ¿no? La levedad del ser, digamos, frente a tanto poderío. Y que también el pintor está como dirigiendo toda la escena todo el tiempo. El pintor está dirigiendo la escena, sí. Me está diciendo, bueno, si te pones acá, ponete allá, ¿no? Exactamente. Bueno, el cuadro más representativo, les diría de esto, es el cuadro de las Meninas, ¿no? Donde Velázquez Claro. está en el cuadro y además se ve en un espejo y se ve la imagen en el espejo y además se ve que se está yendo también, o sea, está también multiplicado y además es el que pintó, es el que miró desde afuera. Sí, sí. Es impresionante, está en todos lados. El manejo que ha hecho Velázquez de ese cuadro, que es otro tema también para trabajar. Lo que pasa es que había tantos temas y yo además quería entrar en lo clínico, porque es tan seductora la imagen, ¿no? Nos atrapa de tal manera que yo me perdía en tantos cuadros, y les digo la verdad, daba gusto. Realmente Lacan hace mención de muchísimos autores, de muchísimos pintores, Magritte, Kandinsky, bueno, habla de infinidad de pintores, ¿no? Y este cuadro de los embajadores también. Y lo trabaja, entonces, le dedica todo un capítulo del Seminario 11, o sea que evidentemente es atrapante, como dice él. Pero en la clínica también nos encontramos con estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo está lo que el paciente quiere dar a ver y lo que se ve? ¿No? Un caso bastante paradigmático, que es bastante frecuente, que uno puede encontrar. Yo voy hablando mientras se aparecen preguntas, me paro. Que era una mujer que había sido engañada durante muchos años por el marido y que ella no lo quería ver. Y él dejaba muchas señales para descubrirlo, pero los descubrían los hijos. Las señales las podían ver los hijos, ella no las podía ver. Entonces, ella mirando no veía, podríamos decir. Ella mirando no veía. No quería ver. Hasta que finalmente los hijos le dan a ver, digo, lo subrayo, porque era el deseo de los hijos que ella viera, le dan a ver lo que ella no quería ver, ¿no? Y finalmente, bueno, con los años ella pudo, bueno, ahí vino a la consulta ahí, cuando se separó. Pero cuando descubrió, ¿y cómo descubre que la engaña? Si ya los hijos le habían dicho todo esto, ya había visto un montón de señales, pero no las quería ver, y fue muy curioso. Ella descubre que él la engaña y a partir de ahí ella decide separarse, era el divorcio, cuando ella sube al auto y encuentra en el suelo unas gafas de sol, unos anteojos de sol muy femeninos, y a ella no le cabe duda que ahí hubo otra mujer. Entonces, bueno, por eso fue un caso que me hizo pensar mucho en esta cuestión de la mirada, ¿no? Estaba muy claro. Anteojos, justo anteojos, ¿no? Justo anteojos, ante sus ojos, anteojos ante sus ojos. Ahí se le cayó el velo. Y anteojos oscuros. Y anteojos oscuros, ¿verdad? Anteojos de sol. No se pudo tapar más la mirada. No se pudo tapar más. No, hay infinidad de ejemplos realmente en la clínica. Durante mucho tiempo atendí a una paciente que en los comienzos faltaba y no me avisaba ni hacía ninguna mención a la sesión siguiente cuando venía sobre la que faltó. Entonces, y me la pagaba sin ningún problema. Y seguíamos, y bueno, cada tanto faltaba.
Y yo sentía que esa era una demanda muda. ¿Qué me pide? Yo no podía descifrar, pero yo sentía que, porque ella me la pagaba, o sea que de alguna manera ella estaba, algo de ella se hacía presente ahí, en ese lugar indescifrable que era que era su, podríamos decir, su ausencia, lo opaco de ella, ¿no? Me dejaba mirando y esperando. Entonces, un día le abro la puerta y le digo, acá estás, como si estuviéramos jugando a la escondida, ¿no? Y ese día yo también incluí la cuestión y dije, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué faltás? ¿Qué pagás? ¿Qué no hablas? Fue muy interesante porque a partir de ahí ella pudo contar que en su infancia a ella le decían nubecita, nube, nube, nublado, ¿no? Opaco, porque ella se colgaba y siempre desaparecía, se invisibilizaba en todos los lugares donde estaba. Y de hecho me dice, a veces tengo ganas de salir corriendo de muchos lugares, ¿no? Escaparme. O sea que eso se hacía presente en la sesión, que no tenía palabra, que no tenía traducción, que ya era un acting, ¿no? Una actuación, pero yo podría hoy, a la luz de lo que estamos trabajando en el marco del campo escópico, pensar que ahí había una demanda muda de algo que se hacía ver, que se daba a ver de una manera muy opaca para mí, ¿no? Y muy indescifrable también. El acting en general tiene que ver con eso, ¿no? Da a ver y no habla. Muestra lo que no puede decirse, ¿no? Somos reguladores, dice Carlos María Benítez, somos reguladores entre el espejo y la pantalla. Sin duda, sin duda. Y si no somos reguladores, nos angustiamos, ¿no? Si no podemos regular, dominar. Bueno, no sé si habrá sido muy complejo, la verdad que es un... Porque además, dice Lacan, es el objeto que mejor escapa a la castración porque se elide todo el tiempo, ¿no? Es decir, se desaparece, se desvanece detrás de las imágenes. Entonces es difícil encontrar, me costaba también encontrarles ejemplos de donde alguien se puede sentir sorprendido o extrañado por algo que no puede descifrar, ¿no? Como ante la mantis religiosa, ¿se acuerdan? Que tenía los ojos opacos, que no se podía descifrar qué decía Lacan allí, ¿no? ¿Qué me quiere esta mirada? ¿Qué me quiere? Porque era una mirada que no espejaba nada. Por eso es tan fascinante la imagen, sin duda, sí, sí, sí. Se me ocurre que también por eso tanta fascinación y pregnancia de las redes sociales a nivel de lo visual, ¿no? De estas cosas que se muestra como tan completo, como tan perfecto, como tan cerrado, ¿no? Sí. Es muy interesante porque está a la orden del día. Yo le iba a tomar, pero dije, es mucho para decir, pero sabía que de alguna manera iba a aparecer, porque en realidad también quien da a ver busca satisfacción, ¿no? Busca que la mirada del otro, convoca la mirada del otro, es una demanda en la que se satisface siempre y cuando no vea que el otro la mire, la está mirando. O sea, que no se descubra la trampa, digamos, ¿no? A pesar de que ella se expone, que alguien se expone a la mirada del otro y busca alimento y da alimento para el ojo, no quiere verse como un objeto de alimenticio del otro, quiero decir, ¿no? Es decir, lo que no quiere descubrir es la trampa en donde ella, y lo que hace es ofrecerse como ella o él, ofrecerse como un objeto, pensaba en una paciente, por eso, ofrecerse como un objeto a la mirada del otro, ¿no? Una que no puede salir de las redes, está enredadísima. La mirada también juega un papel en las hazañas que realizan los obsesivos ante un parque imaginario. Totalmente. Bueno, el obsesivo tiene una mirada acechante siempre, que es la mirada del otro. ¿No? El obsesivo trabaja y hace cosas todo el tiempo para la mirada del ideal, ¿no? Esa mirada
del otro que es tan difícil de autentificar para el obsesivo. Y también es cierto que sus actos se incluyen en una escena. Bueno, la histeria tiene otro manejo de la escena también, ¿no? Si entramos por... También el tema de la hipnosis, sí, los cuadros nos hipnotizan. ¿Cuántas veces uno se queda frente a una imagen deslumbrado, ¿no? Esto que decimos, los cuadros nos llevan, nos hacen mirar, nos llaman. Bueno, hay un ruido, hay un perro que está ladrando. No sé si habrá sido muy complicada, me quedo con esa, porque bueno, era muy difícil transmitir en tan poco tiempo. Igual por suerte la próxima va a poder explayarse también Maru sobre otros aspectos de la mirada, pero quizás también abrir algunos de estos puntos, y bueno, nos van a permitir darle una segunda vuelta, ¿no? a estos conceptos. Muy interesante, Estela. También quizá vaya a volver sobre puntos que tocó Estela, ¿no? Porque, bueno, son tan complejos, ¿no? Seguramente que se presentarán otros ejemplos, otras articulaciones, pero varias de los tópicos que tocó Estela seguramente que quedarán hoy en la retina y podrán ser retomados la clase que viene, digamos, ¿no? Porque son, como dice ella, son muchas cosas muy condensadas, ¿no? Entonces, bueno, hoy fue una primera vuelta, seguramente que yo vaya a insistir sobre varias de las cuestiones que Estela tocó. Espero que no les resulte no, me parece que sí. la insistencia, porque son temas muy abigarrados, ¿no es cierto? Sí, es un objeto que se nos escapa, que nos fascina, nos engaña y se nos escapa, así que no es tan fácil de dar cuenta, pero bueno, vamos dándole vueltas hasta que, y se va haciendo cada vez un poco más claro, un poco más, una imagen más clara, más apolínea. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy y les agradecemos la presencia y bueno, nos encontramos. Nos esperamos el viernes que viene. El viernes que viene con Maru Monarriz y el campo escópico. Bueno, nos vemos literalmente hoy. Gracias, muy bueno. Chau a todos y gracias por estar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.